Mejor es adquirir sabiduría que oro, y adquirir inteligencia vale más que la plata. Hay momentos en la vida en los que el tiempo parece hablar más fuerte que nunca. El final de un año es uno de esos momentos. Las personas miran el calendario como si el simple acto de cambiar una fecha pudiera traer respuestas, alivio, transformación, como si el paso del tiempo tuviera el poder de ordenar lo que por dentro sigue desordenado. Pero el tiempo no cambia vidas, el tiempo no corrige decisiones, el tiempo no sana automáticamente lo que no fue enfrentado. El tiempo solo revela quién caminó con dirección y quién solo avanzó por inercia. Revela quién tomó decisiones conscientes y quién dejó que los días pasaran, esperando que algo externo cambiara su historia. Tal vez este año hiciste planes, tal vez prometiste que sería diferente, tal vez te esforzaste más de lo que nadie vio. Y aún así, aquí estás, sintiendo que algo no encajó del todo. Eso no significa fracaso, significa conciencia. Porque hay un cansancio que no viene del cuerpo, viene del alma. Es el cansancio de repetir ciclos, de sentir que haces mucho pero avanzas poco, de tener fe pero no claridad, de creer en Dios, pero no saber exactamente qué camino estás construyendo. Y aquí aparece una verdad incómoda pero necesaria. Una vida no se transforma cuando el año cambia, se transforma cuando la dirección cambia. La Biblia nunca nos enseñó a vivir esperando giros mágicos del destino. Nos enseñó a observar el camino, a elegir sendas, a caminar con sabiduría incluso cuando no todo está claro. Proverbios no fue escrito para momentos emocionales de fin de año. Fue escrito para el día común, para la decisión silenciosa, para la elección que nadie aplaude pero que define el futuro. Muchos entrarán al próximo ciclo con la misma mente que los trajo hasta aquí, con las mismas reacciones automáticas, las mismas excusas, los mismos patrones. Y por eso, aunque el año sea nuevo, la vida seguirá siendo la misma. Porque no es el calendario el que necesita cambiar, es la dirección interna. Tal vez hoy no necesitas más motivación, no necesitas promesas vacías, no necesitas frases bonitas que duran un instante. Tal vez necesitas detenerte, mirar con honestidad el camino que estás recorriendo y preguntarte algo esencial antes de avanzar un paso más. ¿Hacia dónde estoy caminando realmente? Hay una historia que se repite silenciosamente en la vida de muchas personas, aunque pocas se atreven a reconocerla. Es la historia de quien se esfuerza, de quien cree, de quien ora, de quien trabaja, pero aún así siente que algo no avanza como debería. No es una vida vacía, es una vida cansada de no entender por qué los resultados no cambian. Esa persona suele decir que este año fue difícil. Y tal vez lo fue, pero cuando mira hacia atrás con honestidad, se da cuenta de que no fue un solo año difícil. Fueron varios ciclos parecidos, con diferentes nombres, pero con la misma esencia. Cambian las personas alrededor, cambian los escenarios, cambian las oportunidades, pero las decisiones internas siguen siendo las mismas. La Biblia llama a eso caminar sin discernimiento. No por falta de fe, sino por falta de conciencia. Porque creer sin reflexionar conduce al agotamiento, y avanzar sin dirección termina en frustración. Muchas personas confunden movimiento con progreso. Hacen mucho, se ocupan, se llenan de tareas, pero no se detienen a observar el camino que están construyendo. Y cuando no hay observación, no hay corrección. Y cuando no hay corrección, el destino se repite. Proverbios habla una y otra vez del sabio que observa su senda. No del que corre más rápido, no del que promete más, sino del que entiende que cada decisión cotidiana deja una marca invisible en el futuro. Tal vez tú también has sentido ese cansancio extraño. No el cansancio físico que se soluciona con descanso, sino el cansancio de sentir que das vueltas alrededor del mismo punto. Que oras, pero no avanzas. Que crees, pero no ves claridad. Que deseas algo diferente, pero no sabes exactamente qué cambiar. Ese cansancio no es señal de debilidad, es señal de despertar.
porque solo quien comienza a cuestionar su dirección está listo para transformarla. El problema nunca fue la falta de oportunidades, ni la falta de talento, ni siquiera la falta de fe. El problema siempre fue la ausencia de una guía diaria, de una sabiduría constante, de una reflexión que acompañe cada paso. Por eso tantas personas llegan al final del año con esperanza y comienzan el nuevo con confusión, porque esperan que el tiempo haga el trabajo que solo la sabiduría puede hacer. Y mientras no cambie la forma de pensar, no cambiará la forma de vivir. Existe un momento silencioso en la vida de toda persona en el que algo comienza a incomodar por dentro. No es una crisis visible, no es un problema externo. Es una sensación interna de que la vida podría ser diferente, pero no sabe exactamente cómo. Ese momento suele llegar cuando la persona se da cuenta de que no le falta información. Ha escuchado consejos, ha leído frases, ha recibido palabras de ánimo, pero nada de eso se ha convertido en transformación real, porque la transformación no nace de escuchar más, nace de aplicar mejor. La sabiduría bíblica nunca fue diseñada para ser admirada, sino para ser vivida. Por eso Proverbios no habla solo de creer, habla de discernir, no habla solo de desear, habla de elegir. El sabio no es el que nunca falla, es el que observa sus pasos antes de repetirlos. Muchas personas oran esperando que Dios cambie las circunstancias, cuando lo que Dios espera es que la persona cambie la dirección. Porque las circunstancias suelen ser consecuencias, no causas. Cuando una decisión se repite todos los días, se convierte en un camino. Y cuando un camino se recorre por mucho tiempo, se convierte en destino. Ese es el punto que la mayoría ignora. No son los grandes errores los que destruyen una vida, son las pequeñas decisiones inconscientes sostenidas en el tiempo. Proverbios enseña que el prudente mira hacia adelante. Observa, evalúa, reflexiona antes de actuar. Pero el necio, dice la Escritura, camina sin pensar y luego se sorprende con los resultados. Tal vez nadie te enseñó a detenerte, a observar tu propia mente, a entender por qué reaccionas como reaccionas, a identificar patrones que se repiten una y otra vez. Y cuando una persona no entiende sus propios patrones, termina viviendo en piloto automático. Reacciona al entorno, se adapta al caos, se acostumbra a la confusión, pero vivir así tiene un precio. El precio es una vida sin dirección clara. La sabiduría comienza cuando alguien se atreve a hacerse preguntas incómodas. ¿Por qué siempre decido igual? ¿Por qué siempre termino en el mismo punto? ¿Por qué deseo cambio, pero actúo de la misma manera? Ese tipo de preguntas no llegan por casualidad. Llegan cuando una persona está lista para dejar de repetir ciclos y comenzar a construir caminos. Porque el crecimiento verdadero no es inmediato, es diario, es silencioso, es constante. Y solo quien decide caminar con sabiduría todos los días puede esperar resultados diferentes con el tiempo. Hay una diferencia profunda entre las personas que avanzan en la vida y las que solo sobreviven dentro de ella. No es una diferencia de oportunidades, no es una diferencia de inteligencia, tampoco es una diferencia de fe, es una diferencia de conciencia. Las personas que avanzan aprenden a observarse, aprenden a leer sus propias decisiones con la misma atención con la que leen los acontecimientos externos. Entienden que la vida no es una sucesión de accidentes, sino el resultado acumulado de elecciones pequeñas, repetidas día tras día. Proverbios habla de esto con claridad absoluta. Dice que el sabio considera su camino, no actúa impulsivamente, no vive reaccionando a todo lo que sucede a su alrededor, camina con intención. Pero la mayoría de las personas no fue educada para observar su mente. Fue educada para reaccionar, para adaptarse, para sobrevivir. Y cuando una persona vive reaccionando, pierde la capacidad de elegir con claridad. Se acostumbra a decidir desde el miedo, desde la urgencia, desde la presión del momento. Ese tipo de decisiones nunca construye futuro, solo mantiene ciclos. Por eso tantas personas sienten que la vida se vuelve pesada.
no porque sea difícil, sino porque no saben hacia dónde están caminando. El cansancio más profundo no viene del trabajo, viene de la confusión interna, de no entender por qué se repiten los mismos problemas, las mismas relaciones, las mismas frustraciones. La sabiduría bíblica enseña algo esencial. El que no define su dirección termina siendo llevado por cualquier camino. Y ese es uno de los mayores peligros de la vida moderna. El ruido constante, la prisa, la falta de silencio interior. Sin silencio no hay reflexión. Sin reflexión no hay discernimiento. Y sin discernimiento, las decisiones se vuelven automáticas. Proverbios insiste una y otra vez en que la sabiduría comienza en el interior. No en el exterior, no en las circunstancias, no en los demás. Comienza cuando alguien decide gobernar su mente antes de intentar gobernar su realidad. Porque cuando la mente no tiene dirección, la vida tampoco la tiene. Tal vez nunca te dijeron que pensar con sabiduría es un acto espiritual, que reflexionar antes de actuar es una forma de obediencia. Pero cada vez que eliges con conciencia, cada vez que decides no repetir un patrón, cada vez que te detienes antes de reaccionar, estás construyendo un futuro diferente, aunque aún no puedas verlo. Y ese es el punto exacto en el que una vida comienza a transformarse. Hay una verdad que casi nadie enseña con claridad. La sabiduría no es un evento, es un hábito. No aparece de repente en un momento de inspiración. Se construye lentamente, día tras día, en silencio. Muchas personas buscan un cambio grande cuando lo que realmente necesitan es una dirección constante. Porque no es una decisión aislada la que transforma una vida, sino una secuencia de decisiones alineadas con propósito. La Biblia nunca prometió una vida sin dificultades. Prometió una vida con entendimiento. Y el entendimiento no elimina los problemas, pero evita que una persona se pierda dentro de ellos. Proverbios insiste en algo fundamental. El sabio aprende cada día, observa cada día, reflexiona cada día. No vive esperando el momento perfecto, porque sabe que el momento perfecto nunca llega. Vive construyendo claridad en medio de la imperfección. Aquí es donde muchos se confunden. Creen que necesitan respuestas completas, cuando lo que necesitan es orientación diaria. Creen que necesitan saber todo el camino, cuando en realidad solo necesitan saber cuál es el próximo paso correcto. La sabiduría funciona así. No revela todo de una vez, revela lo necesario para hoy. Por eso, cuando una persona comienza a caminar con sabiduría diaria, algo cambia internamente antes de cambiar externamente. La mente se calma, las decisiones se vuelven más claras, el ruido pierde fuerza y poco a poco, casi sin darse cuenta, la vida deja de ser una repetición automática y comienza a convertirse en una construcción consciente. No se trata de hacer más, se trata de elegir mejor. No se trata de correr más rápido, se trata de caminar con sentido. Hay personas que leen una frase sabia y siguen adelante. Y hay personas que toman una palabra de sabiduría y la convierten en guía diaria. La diferencia entre ambas no está en lo que escuchan, sino en lo que practican. Tal vez por eso sientes que necesitas algo más profundo. No más información, no más ruido, sino una voz que te acompañe en lo cotidiano, que te ayude a reflexionar antes de decidir, que te recuerde cada día qué tipo de persona estás construyendo con tus elecciones. Porque cuando la sabiduría se vuelve constante, la dirección se vuelve clara. Y cuando la dirección es clara, el futuro deja de ser una amenaza y se convierte en un camino. Hay un momento en el camino en el que una persona comprende algo esencial. No necesita respuestas para toda la vida, necesita guía para cada día. Ese entendimiento cambia todo. Porque cuando alguien deja de buscar soluciones inmediatas y comienza a buscar sabiduría constante, la ansiedad pierde fuerza y la claridad empieza a ocupar su lugar. La vida no se vuelve perfecta, pero se vuelve coherente. Las decisiones dejan de ser impulsivas y comienzan a alinearse con un propósito mayor. Proverbios nunca fue un libro para ser leído de vez en cuando.
Fue diseñado como una compañía diaria, como una voz suave que orienta, corrige y recuerda qué tipo de camino vale la pena construir. Por eso la sabiduría verdadera no grita, no presiona, no impone. Acompaña en el silencio de la mañana, en la duda antes de decidir, en la pausa necesaria antes de reaccionar. Y cuando una persona permite que la sabiduría la acompañe así, algo profundo sucede. Empieza a vivir con intención. Ya no actúa solo por emoción. Ya no decide solo por costumbre. Ya no reacciona automáticamente a todo lo que ocurre. Comienza a elegir cómo responder, elegir qué aceptar, elegir qué soltar, elegir qué construir. Ese tipo de vida no nace de un día especial. Nace de una práctica diaria, de una reflexión constante, de una conexión continua con principios que no cambian. Tal vez por eso sientes que necesitas algo más estable. No una palabra que emocione por unos minutos, sino una dirección que permanezca cuando la emoción se va. Porque la verdadera transformación no ocurre cuando todo está bien. Ocurre cuando, incluso en medio de la confusión, sabes hacia dónde estás caminando. Y cuando la sabiduría se vuelve parte de tu rutina, las decisiones dejan de ser una carga y se convierten en una expresión de quién eres. No porque todo esté resuelto, sino porque ya no caminas a ciegas. Llegar a este punto del camino no es casualidad. No todas las personas se detienen a reflexionar antes de entrar en un nuevo ciclo. La mayoría simplemente continúa, arrastrando la misma mente, las mismas reacciones, los mismos hábitos invisibles. Pero hay un momento, sutil, silencioso, en el que una persona se da cuenta de que no quiere seguir viviendo de la misma manera. No porque su vida sea mala, sino porque intuye que podría ser más consciente, más alineada, más verdadera. Ese momento no siempre viene acompañado de certezas. A veces viene acompañado de preguntas, de incomodidad, de una sensación interna de que algo necesita cambiar, aunque todavía no sepas exactamente qué. Y eso está bien, porque las grandes transformaciones no comienzan con respuestas claras. Comienzan con una decisión interna. No volver a caminar sin dirección. La Biblia habla de este instante como un despertar. No un despertar ruidoso, sino una toma de conciencia profunda. Un cambio de mirada, una nueva forma de interpretar la vida. En este punto, la persona entiende que no puede controlar todo, pero sí puede elegir cómo camina. No puede prever cada dificultad, pero puede decidir con qué principios las enfrentará. Y esa decisión lo cambia todo. Porque cuando eliges caminar con sabiduría, ya no dependes del azar. Ya no vives esperando que el tiempo haga el trabajo por ti. Empiezas a construir con intención. Este es el tipo de conciencia que separa a quienes repiten ciclos de quienes construyen destinos. No se trata de perfección, se trata de dirección. No se trata de hacerlo todo bien, se trata de no seguir caminando a ciegas. Tal vez este final de año no te pide promesas nuevas. Tal vez te pide honestidad, mirarte con verdad, reconocer qué caminos ya no quieres repetir y qué tipo de vida estás dispuesto a construir a partir de ahora. Porque el tiempo seguirá pasando, eso es inevitable. La pregunta es otra, ¿cómo vas a caminar mientras pasa? Llegar hasta aquí ya dice algo importante sobre ti. No todas las personas se permiten detenerse, reflexionar y mirar su propia vida con honestidad. Muchos prefieren distraerse, otros prefieren seguir ocupados. Pero solo quien se detiene puede elegir un camino diferente. Tal vez este año te enseñó más de lo que imaginas, no solo a través de lo que funcionó, sino sobre todo a través de lo que se repitió. Porque los ciclos que duelen también enseñan, si estamos dispuestos a aprender de ellos. No necesitas cargar culpa por el pasado. La sabiduría no mira hacia atrás para condenar, mira hacia adelante para orientar. El verdadero cambio no comienza con una fecha nueva, comienza con una decisión interna. Caminar con intención, pensar antes de actuar, elegir con conciencia cada día. Cuando haces eso, la vida deja de sentirse como una lucha constante y comienza a sentirse como un proceso de construcción. Paso a paso, con calma, con claridad,
No todo se resuelve de inmediato, pero todo empieza a tener sentido. Porque quien camina con sabiduría ya no depende de la suerte, ni de promesas vacías, ni de impulsos momentáneos. Camina con dirección, y cuando la dirección es clara, el tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un aliado. Si este mensaje resonó contigo, detente un momento antes de seguir deslizando. Dale like, pero compártelo con alguien que necesita claridad en este cierre de ciclo. Y escribe en los comentarios una sola palabra que represente tu decisión a partir de ahora. No para mí, para ti, porque el tiempo seguirá pasando para todos. Pero solo avanza de verdad quien decide caminar con sabiduría.